Muy buenas noches, bienvenidos a Mitos y Verdades. Este es un programa que se emite por VHTV y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Luciano Reboredo y, como siempre, en compañía de Rafael Aita, abordaremos un tema más de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, historia e identidad. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí ya a puertas de celebrar un nuevo bicentenario, en este caso el bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Este hecho que es relevante no solamente para el Perú, sino incluso muchos historiadores lo mencionan como un hito para toda Hispanoamérica, para todo el subcontinente. Y precisamente vemos que en los campos de Ayacucho no solamente intervinieron tropas peruanas, y no estoy hablando tampoco de tropas españolas, pelearon colombianos, argentinos, chilenos, y por eso lleva a muchos a afirmar que en Ayacucho se decidió el destino de toda Sudamérica. Pues justamente acá estamos en este ejercicio, ¿no? De cuestionarnos y de repensar qué fue la batalla de Ayacucho. ¿Fue una batalla por la independencia? Otros dicen que fue una guerra de secesión, porque tenemos peruanos en ambos bandos, ¿no? Había peruanos realistas y peruanos patriotas. Y fue una guerra civil. ¿Cuáles eran los intereses? ¿Por qué habían peruanos en ambos bandos en Ayacucho? ¿Cómo podemos interpretar esta batalla? Bueno, en Ayacucho, Rafael, y en este programa, que es importante, yo creo que de alguna manera se sintetiza mucho de lo que hemos venido hablando a lo largo de todos los programas anteriores, ¿no? Cómo llega el Perú a la independencia, cómo llega a afirmar una identidad, a cuestionar también su identidad, y cómo se produce este quiebre incluso al interior de las familias, ¿no? Es sabido que en Ayacucho hay hermanos de un lado y del otro peleando, ¿no? Que en el fondo se puede plantear, como tú has mencionado, de alguna forma como una guerra civil, porque fracciona, divide al Perú, a la sociedad e incluso a las familias, ¿no? Y por otro lado, también hay que destacar la trascendencia que tiene este momento en la historia del continente, como tú muy bien has dicho, ¿no? Existen por esa razón avenidas, plazas, calles en muchos países de Sudamérica con el nombre de Ayacucho. No es por otra razón que por la trascendencia que se le da a este hecho histórico, ¿no? A este momento en que se dice ya como un cliché, ¿no? Que se sella la independencia del continente. Sabemos que en el fondo tampoco fue así, porque hubo una resistencia realista por mucho tiempo más, precisamente muy cerca de Ayacucho. Pero esa es, digamos, la visión que se tiene, ¿no? Y es interesante, es importante estar conmemorando un bicentenario, importancia, la situación que pudo tener, ¿no? Por los problemas políticos y por la pandemia, ¿no? Como fue el sesquicentenario. Yo era un niño, Rafael, cuando se cumplieron los 150 años de la batalla de Ayacucho, y de ahí es que se erigió ese monumento que está hasta ahora ahí. Vinieron delegaciones de todos los países, hubo una gran celebración, era el gobierno militar, ¿no? E incluso hay una enorme colección de libros de historia, que es la colección Ayacucho, que se editó en Venezuela de aquellos años, que no era una Venezuela chavista, por cierto, ¿no? Y fue una gran celebración, como fue una gran celebración el sesquicentenario de la independencia unos años antes, ¿no? Lamentablemente, estas dos efemérides tan importantes no han tenido brillo, no han tenido trascendencia en nuestros tiempos. Sí, yo creo que precisamente también porque ya nos estamos cuestionando cuál fue este trasfondo, eh, no solamente la independencia, la batalla de Ayacucho.
Lo dice cuando el investigador Patricio Lons menciona que la independencia que se selló en Ayacucho fue más bien de los demás países sudamericanos que se independizaron del Perú, Ah, porque bueno, sí, también. recordemos, ¿no?, que en aquella época el Perú era el centro político, social, cultural, que las grandes capitales de hoy, ¿no?, como Buenos Aires, Santiago, eran nuestra periferia y más bien los movimientos de independencia que surgen en aquellas ciudades, ya sea, bueno, en Quito, a ver, uy, 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 Espera, espera, la conexión, Rafael, otra vez. está fallando la Sí, conexión. se fue. Desde que recordemos que el Perú era la Ya, gran... ok. A ver, recordemos que el Perú era el centro político, social, cultural de la época y que incluso las ciudades, grandes capitales que son el día de hoy, como Buenos Aires, Quito, Santiago, eran nuestra periferia y que más bien los movimientos de independencia que surgen, Otra ¿se vez. sigue colgando? Ya, Rafael, no, espera. Otra vez. voy a, Sí, se ya, volvió a colgar. Desde que voy a dijiste, cambiar de recordemos que el conexión. Perú otra vez se colgó. Ya, voy a cambiar a otra conexión, a ver, porque esta ya está fallando mucho. Sí, mejor, porque... ¿Qué internet usas? El Por si acaso. Movistar, el de Movistar, a ver, Movistar, sí, normalmente es bueno, ¿no? No sé. Yo tengo acá el de he, Win, que es excelente. he cambiado a ver al de Claro, a ver que está en mi celular, a ver, vamos a ver cómo nos va. Entonces decía, Ah, a ver, mejor. reco- recordemos que el Perú era el centro político, económico, social, intelectual de la época y que otras ciudades capitales de hoy, como Buenos Aires, Santiago, Quito, eran nuestra periferia. Y es más, los movimientos de independencia que surgen desde aquellas ciudades, como desde Buenos Aires, ¿no?, con la Rebelión de Mayo, desde Santiago, la Patria Vieja, en Quito, la Asamblea de Quito, son más bien apagadas por ejércitos que salieron desde el Perú y que combatieron esos movimientos, ¿no? Entonces, por eso es que estos países veían al Perú como el dominante, ¿no? El país hegemónico y la potencia a vencer. Sí, sí, claro que sí. Ya hemos hablado en algún otro programa del el tema del fidelismo, ¿no? En tiempos de Abascal, cómo sofocó todas estas rebeliones y ahí se consolida el Lima como el eje, como el ser mucho con lo que tú estás explicando ahora, liberación del Perú simultáneamente con el fin de la presencia política española en el continente. Ahora, también esto lo vemos si vamos al mismo monumento, ¿no? De la Pampa de la Quinoa, y leemos los apellidos de los combatientes de ambos lados, y vamos a encontrar que en el Sí, lado patriota había más bien apellidos extranjeros, y en el lado realista estaban los apellidos quechuas. hay una serie de apellidos quechuas, es cierto, es cierto. Y eso es un tema que no sé si por ignorancia o voluntariamente o cómo se ha terminado por esconder tantos años, ¿no? Pero en la enseñanza oficial siempre se habla del ejército español, como si no hubieran pasado varios siglos ya de presencia española, entre comillas, porque ya era un mestizaje absoluto, ¿no? Y estos criollos o españoles americanos, como les llama un importante documento, eran los peruanos
que a su vez estaban identificados con la metrópoli. Entonces, ese es un tema, Rafael, muy importante a esclarecer en la enseñanza de la historia, ¿no? Ya que este programa habla de mitos y verdades, ese es uno de los mitos, ¿no? Que el ejército patriota eran los peruanos y que los otros eran españoles invasores, cosa que hay que descartar ya de plano. A mí también me parece impresionante cómo la división del Perú de 1824, en que la Serna muda, Así es. vemos pues que el Perú realista, ¿no? Que era este sur, versus el Perú republicano, que era más bien la costa norte, refleja y se refleja el día de hoy en los mapas electorales que hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? O sea, esta misma frontera de los dos pensamientos todavía se perpetúa hasta el día de hoy, claro, con matices políticos distintos, con ideas distintas, pero que sigue prácticamente la misma división, las mismas fronteras, las mismas áreas enfrentadas en 1824. Sí, tal cual lo mencionas, ¿no? Esta zona de la Sierra Sur del Perú mantiene una unidad de pensamiento que puede haber variado su eje o su fondo ideológico sin ninguna duda, pero se da así, ¿no? Y la costa, efectivamente, hacia el norte es el otro frente, ¿no? Ahora, hay cosas curiosas, ¿no? Alguna vez leí a un autor, creo que no era tan serio, pero que alguna gente te lo ha replicado por ahí, que Ayacucho responde a un acuerdo entre las lógicas. Rafael, te quedaste otra vez. Ya, pero sí llegué a escuchar, ¿no? Ah, sí. Em, sí escuché esta teoría de que la batalla de Ayacucho fue como una simulación o fue teatral, ¿no? Cuando ya se había acordado, ¿no? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Ah, ya, perdón. Ya, Eh, retómalo. a ver, sí he escuchado esta teoría, ¿no? Que la batalla de Ayacucho fue pues prácticamente simulada o teatralizada, cuando ya de antemano se había acordado un resultado. No, bueno, no encuentro mucho sustento en aquella teoría. Sin embargo, hay algo que es cierto, ¿no? Y es que el Frente Realista estaba dividido y por divisiones que venían desde España, ¿no? Especialmente esta lucha entre los fernandistas y los liberales, ¿no? Que había nombrado a la Serna dentro de este gobierno del trienio liberal y que luego Fernando VII pues anula todos estos pronunciamientos y promulgaciones y que genera de que la Serna pierda legitimidad y reciba una rebelión de Olañeta, que era fernandista y que no lo reconocía, ¿no? Entonces, incluso se dice, Casimiro Olañeta, que era el sobrino de Pedro de Olañeta, dice que esta rebelión de Olañeta trajo más bajas que el mismo Bolívar. Y que, claro, muchos desertaron porque no, estar peleándose entre ellos no le veía mucho sentido y que eh, las divisiones en España quitaron la brújula al Perú. Esto también lo vemos en esta resistencia que existió en el Real Felipe hasta un año después de la batalla de Ayacucho, esperando los refuerzos de España que nunca vinieron, ¿no? Entonces, Rafael, sí.
Otra A su vez, madre. este, sí, desde el sobrino o la nieta. Ya. Y mira, he venido de una entrevista de hora y media donde he estado Que, fluido. bueno, se llegó a escuchar que hubo más bajas, ¿no? Que hubo más bajas en Rebelión o la nieta. Hasta ahí llegamos. Ok, ¿no? Entonces, esta división que existía en España entre los fernandistas y los liberales terminó haciendo perder la brújula al bando realista y que pues de repente llegaran divididos, ¿no? Y llegaran muy mermados a la misma batalla de Ayacucho. Esto sí le encuentro más sentido y más sustento antes de una derrota pactada, ¿no? Lo cierto es que ya el mismo ejército realista venía muy mermado de una guerra civil entre ellos mismos. Y se repite un poco la historia de las guerras civiles que terminan por grandes derrotas de un tercero que aparece en discordia, ¿no? Eso es algo que más o menos se va repitiendo cuando hay un escenario parecido, sucede lo que ya estamos viendo. Curiosamente se repite la historia de la caída del Tahuantinsuyo, que Así cayó es, claro. precisamente por una guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, y luego el virreinato también cae por una guerra civil entre la Serna y Olañeta, cosa que también no la cuentan mucho, porque obviamente pues le restaría, le haría sombra a la figura que se quiere erigir sobre los libertadores y sobre Bolívar y sobre Sucre, y ya no es tan heroico su gesta cuando el ejército al que se enfrentaban se había destrozado a sí mismo en un enfrentamiento entre ellos. Sí, claro. A un, a un contrincante mermado, dividido, disminuido por una guerra civil, obviamente eso le quita un poco el brillo y el heroísmo al otro lado, ¿no? Eso sin duda es así. Pero hay una cosa curiosa que te quería comentar. Tú sabes que entre las muchas cosas que dice Nietzsche, tiene una teoría un poco curiosa que dice que en los hechos humanos de la historia hay un número finito de situaciones y cuando estas situaciones se repiten de alguna manera, siempre suelen dar el mismo resultado. Lo de una situación A y una situación a X va a terminar en otro. Estamos hablando de las guerras civiles y estas divisiones que terminan como el Tahuantinsuyo y como el fin del virreinato. Claro, es el eterno retorno histórico, ¿no? Y que de repente hemos visto muchas veces Claro, también claro. entre las mismas divisiones entre peruanos y que en la guerra con Chile, ¿no? También en tantas guerras civiles, en donde nos hemos enfrentado entre nosotros, en la guerra con Chile, decía Cáceres que perdimos más por nuestros propios enfrentamientos que por culpa del enemigo, ¿no? Sí. Así que Ah, sí, sí, sí. todo Eh, esto tiene una historia que es importante comprenderla. Sí, detrás de estas interpretaciones, después de la filosofía de la historia, está, como tú bien mencionas, el eterno retorno, ¿no? Que empieza con el mundo primitivo, que veía los ciclos del tiempo, la luna y todo, y empiezan a creer en esto. Eso lo explica muy bien Mircea Eliade. Y después hay un montón de versiones, ¿no? Pero esta de Nietzsche a mí me llamó mucho la atención porque habla de una cantidad finita de elementos que se combinan como una fórmula y siempre sale lo mismo, ¿no? Y pareciera que en nuestro caso Sí, hemos podido verlo así, ¿no? de repente eso explica también, por qué 200 años después que el Congreso vaca al primer presidente del Perú, a Ribagüero, y Ribagüero hace su propio Congreso y su propio gobierno, tenemos más o menos la misma fecha el enfrentamiento entre Vizcarra y el Congreso y el cierre del Congreso y la vacancia del presidente, justo 200, como si conmemoraran los 200 años en que sucedió el primer conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en la República del Perú.
Sí, pues es increíble eso que estás mencionando, pero es totalmente cierto, ¿no? Vamos a ver qué otros elementos vamos a encontrar así con el tiempo. Sin duda no viviremos para el próximo centenario, pero las cosas se han venido repitiendo de esa forma y que es interesante desmenuzar y encontrar los elementos que nos permiten ver esas coincidencias históricas y esos detalles, ¿no? Bueno, Rafael, lamentablemente tenemos que despedirnos. Ha sido un programa interesante. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias también.